Había una vez, una aldea en el corazón de Japón. Las montañas brumosas la rodeaban y un río serpenteante la cruzaba. Estas, heridas de naturaleza en el grácil cuerpo del país. En la aldea se hablaba de una leyenda antigua, tan antigua como la montaña más vieja, tan persistente y penetrante como el caudal de ese río. Era la leyenda de una chica, Yuko, la chica del río. Cuentan que una vez fue una joven brillante y animada, ahogada en las frías y despiadadas aguas del río hacía muchos, muchos años. No sabían cómo ni por qué, el cómo y el por qué habían sido tragados por el tiempo y olvidados. Pero en su muerte, Yuko había cambiado, se dijo que su espíritu no había encontrado el descanso y que había pasado a habitar el río, su tumba líquida y eterna. Para algunos, Yuko era solo un mito, un cuento para asustar a los niños y mantenerlos alejados del río. Para otros, era una maldición que aterraba la vida de aquellos que estaban destinados a morir. Cientos de años después, la historia de Yuko sigue circulando en los susurros de la gente, en el viento que sopla a través de los campos de arroz, en el murmullo del agua sobre las piedras. El río, cuentan los ancianos, a veces se vuelve más oscuro, más frío. Exactamente como le gusta a Yuko. Y en esas noches, si eres valiente, o tal vez tonto, si te atreves a aventurarte cerca del río, puedes oír a Yuko cantar. A veces su voz es apenas un susurro, a veces es como el rugido del viento de invierno. Y si la oyes cantar, sí, si la oyes, eso es lo último que oirás. Porque la aparición de Yuko en el río es el presagio de la muerte. Tu muerte. Pero eso, claro, es solo una leyenda. O eso nos gustaría creer. Porque en la aldea y en los campos de arroz, en el bullicio del mercado, todos los habitantes siguen echando, de vez en cuando, una mirada cautelosa al río, imaginando la joven fantasma flotante y su canto mortal. Lo hacen, aunque con una sonrisa forzada y un tono despectivo, como si solo fuera una leyenda, como si no hubieran visto a Yuko la noche pasada en el río, cantando su canción dispersa en el viento, que traía la oscuridad y la fría caricia del agua en las mejillas y una promesa inevitable. La promesa de la muerte. Ten cuidado. La tranquilidad de la noche no dura para siempre. La oscuridad había engullido la pequeña aldea de Aokigahara, inquietante y profunda. El ulular de la lechuza quebraba el silencio, irreverente, susurrando secretos ocultos a la luna roja. Por la ventana abierta, la cortina volaba al ritmo impredecible del viento, dejando que el vaho helado del exterior se filtrara en la sala, levantando sutilmente los papeles descuidados sobre la mesa. Según el viejo reloj de pared, eran ya las 3 de la madrugada. Hora de las almas errantes. Hora de Akane. Akane, la joven que fue encontrada un día sin vida, boca abajo, en el riachuelo cercano, su larga cabellera negra entremezclada con los lirios acuáticos, su kimono de carmesí flotando alrededor de su cuerpo inerte. La historia que los ancianos cuentan al caer la noche y las luces parpadean, haciéndote imaginar que es su espíritu, recordándote su presencia. Esa noche, Hiroshi, un pescador ya entrado en años, caminante eterno de las sombras nocturnas, se encontraba sentado junto al río, con su caña de pescar en mano y su rostro surcado por arrugas serenas mirando al agua. Hiroshi, quien jamás creyó en los cuentos de terror que sus compañeros de sake susurraban en las noches de copas y desvaríos, se enfrentaba ahora a la súbita comprensión de que, a veces, la realidad podía ser más aterradora que la ficción. Dentro de su periferia atrapada entre la duda y el miedo, vio una mancha de color carmesí que flotaba a la deriva, oscilando entre las cañas de bambú que orillaban el río. Un leve murmullo, como un lamento ahogado, pareció flotar con el viento, adueñándose del silencio, envolviéndolo a él y al río en una jaula invisible de presagio y fatalidad. Hiroshi tragó saliva, sintiendo como aquella mancha de color rojo iba cobrando forma, iba emergiendo de las aguas, revelándose poco a poco ante sus ojos incrédulos. Allí, flotando con la corriente, emergió la figura de una joven. Sus largos cabellos y su kimono eran como esos que cada noche invadían sus pesadillas desde que escuchó la leyenda de la chica ahogada. No puede ser, murmuró entre dientes, sus ojos llenos de un pánico desbocado. Pero lo era. Akane, la chica del río, había vuelto. Eventualmente se le aparecía a aquel que estaba destinado a morir. Hiroshi lloró entonces, no por el miedo, sino por el súbito entendimiento de su inminente final.
La luna del cielo japonés iluminaba el asfalto de la estrecha calle. Mariko Yamada, con la más pura ansiedad apuñalando su pecho, se acercaba al letargo oscuro de la ribera del río. La antigua leyenda de la chica ahogada cantaba su macabro lamento en cada fibra de su ser. Pero ella no podía voltear atrás. Eso hubiera sido como negar su destino. Y Mariko nunca había sido una cobarde. Dobló la última esquina y ahí estaba. El río. Su reflejo se retorcía en las aguas negras, onduladas con un vaivén solitario. El viento sonaba a gemidos, a lamentos de miedo. La naturaleza parecía sabedora de la pesadilla que pronto emergería. Mariko tragó saliva. Los primeros bloques de hielo comenzaron a formarse en su estómago. No puedo evitarlo, se decía a sí misma, esto es lo que siempre sucede antes que alguien. Un bocanada de viento golpeó su espalda, meciéndola en pie. La ribera del río parecía retorcerse y bailar. Y entonces lo vio. En medio del río, flotaba un cuerpo envuelto en un yukata color blanco puro. La chica atragantó un gemido, la chica ahogada. La aparición se elevó, el agua escurriendo de su piel pálida como perlas líquidas. Su pelo largo y oscuro se movía bajo la luz de la luna, y los ojos, esos ojos vacíos, sin vida, pero cargados de dolor, la miraban fijamente. Una promesa muda de desastre y pena. Una proclamación de muerte. No, tartamudeó Mariko, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. Temblaba. Pero no podía correr, ni gritar. La chica ahogada parecía tenerla en un trance, su último baile mortal con la humana que había tenido la mala suerte de verla. De repente, la chica se desplomó en el agua. Y el silencio volvió. Mariko sintió sus piernas ceder y cayó de rodillas, las lágrimas empapándose en la tela de su yukata. El terror había terminado, por ahora. Pero la leyenda era clara. Había visto a la chica ahogada. Y ahora, la muerte estaba apuntando hacia Mariko Yamada. Pero ella no iba a ponerse de rodillas. No ante la muerte, ni ante las supersticiones abrumadoras. Mariko era fuerte, decidida. Estremecida, se puso de pie, mirando el río oscuro una última vez. No voy a sucumbir, prometió en voz baja. Y con eso, tomó una decisión. Mariko Yamada no iba a morir. No si ella tenía algo que decir al respecto. Pero el tiempo se estaba acercando. Y solo el siguiente amanecer le diría que le depararía su oscuro destino. Las noches de Tokio nunca habían sido tan frías. Un manto de niebla tapaba las farolas, transformando cada rincón en un escenario de sombras danzantes, sombras que podían esconder cualquier cosa o a cualquier persona. Y, en medio de todo ello, estaba el río. Habían transcurrido 3 días desde la última aparición de la chica ahogada. 3 días en los que el horror se había ido adentrando lentamente en los habitantes de la ciudad, como una serpiente que se enrosca a su presa antes de asestar el golpe fatal. Todos intentaban eludir el río. Todos, excepto Hiroshi. Hiroshi, el chico de la tienda de dulces, movido por una mezcla de osadía y fatalismo, continuaba recorriendo el mismo camino de siempre, a través del parque, bordeando el río, como si desafiara a la propia muerte. Sus pasos se marcaban nítidos contra el silencio, rompiéndolo en 1000 pedazos. Pero bajo el ronroneo de la ciudad y su propia respiración entrecortada, algo más podía ser escuchado. Un sollozo. Débil y distante al principio, como si viniera de un recuerdo lejano. Pero cada vez más claro, más palpable, como si estuviera arrastrándose desde las profundidades del río hasta los oídos de Hiroshi. El sonido del agua contra las piedras, antes familiar y tranquilizador, ahora parecía albergar un eco burlón y siniestro, una promesa de muerte. Cerca de él, la superficie del agua tembló, perturbada por una forma femenina que emergía lentamente. Su rostro, parcialmente cubierto por mechones de cabello negro como la noche, era el retrato perfecto de la desesperación. Sus ojos fijos en Hiroshi de una forma que ni siquiera la muerte podría ignorar. Vio sus labios moverse, como si tratara de formar una palabra. Pero el único sonido que brotó de ella fue un quejido angustioso que parecía una premonición de horrendas tragedias. Sintió el terror apoderarse de él, petrificándolo en el lugar. Por un momento, consideró huir,
escapar de este presagio de muerte. Pero entonces, los ojos de la chica se llenaron de una tristeza tan profunda que Hiroshi se encontró incapaz de moverse. Esa mirada estaba llena de tantas lágrimas no derramadas, de tanta muerte, que Hiroshi no pudo hacer otra cosa que quedarse allí y observar. Creía que estaba condenado. Pero a medida que la niña se hundía nuevamente en el agua, sin dejar rastro de su aparición excepto el traicionero murmullo del río, una súplica quedó resonando en su mente: «Ayúdame». Y Hiroshi, con el rostro pálido e iluminado por una decisión férrea, se dio la vuelta y corrió. No hacia su casa, sino hacia las luces de la ciudad, donde podría encontrar ayuda. Su corazón latía con furia, con miedo, con anticipación, pero sobre todo, con la promesa de salvar a quien ya estaba perdida. El río quedó atrás, pero el murmullo de la chica ahogada, de su presencia y su súplica, seguiría con él, recordándole que la muerte puede venir, pero también puede ser desafiada. En lo profundo del bosque, entre el crujir de ramas y el aullido del viento, las sombras se entrelazaban como serpientes silenciosas. La luna, la única luz en el firmamento, jugaba un siniestro juego de sombras y engaños. Kenji no podía apartar sus ojos del río. Un río tranquilo, yesca a la sombra de la luna, cuyo cauce brillaba con estrellas perdidas. Al principio, fue solo una bruma densa, una neblina que surgía lentamente de la superficie del agua. Pero luego, la figura se hizo más nítida, más real. El rostro de una jovencita emergió de la transparencia del agua, sus ojos negros como el abismo, sus cabellos, tan largos como la noche, flotaban en la superficie. Sus labios se movían murmurando algo, una letanía ininteligible que Kenji no podía entender. Sintió su piel erizarse y su corazón latir a un ritmo inmanejable. La visión, aquella chica ahogada, tal y como la describía la leyenda, se acercó más. Tanto que pudo ver el rostro pálido como la porcelana y las gotas de agua que a raudales bajaban por los mechones de su largo cabello. Ella extendió un brazo hacia él, una mano casi traslúcida que parecía desvanecerse en la bruma. Y entonces ella sonrió, una sonrisa amarga y triste, que arrastraba consigo la melancolía de la muerte y el tormento de la vida eterna. El frío se intensificó, la bruma se cerró alrededor de él y la figura de la joven se difuminó. Kenji cayó de rodillas, su aliento empañando el frío aire nocturno. No dudó, sabía que era ella, la chica ahogada de la leyenda, no había error. La semilla del terror se plantó firmemente en su pecho. El frío en su espinazo le recordaba la advertencia de la leyenda: la chica ahogada aparece como presagio de muerte. ¿Sería su muerte la que anunciaba o la de alguien más? ¿Podría escapar a tal destino? A lo lejos, el ulular de un búho rasgó la noche, el miedo sacó de su parálisis a Kenji. Sabía que si tenía alguna esperanza, si de verdad deseaba evitar lo que se presagiaba, tenía que descubrir el misterio de la chica ahogada y, si fuese posible, romper la maldición. Y lo tenía que hacer rápido, antes de que la muerte viniera a reclamar su tributo. La noche se cerraba a su alrededor, su terror crecía junto con la certeza de que estaba destinado a luchar contra fuerzas que jamás había considerado. Despojado de toda opción, se dirigió de regreso al pueblo, llevando consigo el presagio de la chica ahogada. Los verdaderos horrores, sabía, apenas habían empezado. En lo más profundo de la noche, la luna manchada de púrpura coronaba el cielo. Permanecía allí, vigilante, como un faro que alertaba a los inocentes y a los desafortunados. Todo asequible a distancia desde ese antiguo puente de madera que cruzaba el río. Pero no era la noche lo que Sofía temía, sino lo que moraba encubierto por su manto. La leyenda dicen que es la venganza de una niña ahogada, su venganza perpetua contra la indiferencia de aquellos que la dejaron morir. Estaba allí, en la penumbra, esperando. Los peldaños crujían bajo sus pies como si lanzasen súplicas al viento. La brisa nocturna arremolinaba su cabello de manera fantasmal y el escalofrío que recorría su espina dorsal parecía anunciar lo inevitable. Pero esta vez, Sofía estaba un paso adelante. Había escuchado hablar del ritual, una suerte de invocación que prometía enviar a la niña a un destino más suave, más tranquilo. Llevarle paz, decían los ancianos, pero el temor en sus ojos siempre traicionaba la verdad. Con su decisión imperturbable, pasó su mano por el bolsillo de su abrigo buscando aquel amuleto que le habían dado. Palpó su fría superficie con fuerza.
No dejó que el miedo la controlara mientras se adentraba aún más al puente. A lo lejos, escuchó un sollozo. Inmediato y sobrecogedor. El sonido de la miseria que avenía a su propietario. Y entonces, la vio. La pequeña niña ahogada surgía de la negrura del río, su gélida mirada azotaba el alma, sus manos ensangrentadas parecían implorar justicia. Sonrió el horror mismo y comenzó a acercarse con una lenta y tortuosa marcha. Pero Sofía se mantuvo firme. Con la respiración entrecortada, desenfundó el pequeño amuleto de su bolsillo y comenzó a recitar las palabras, que aunque nunca antes había escuchado, parecían grabadas en su misma esencia. La chica ahogada se detuvo en seco y, por un momento, lo único que se pudo percibir fue el sonido de las secas hojas danzando en el viento. Solo el silencio osado compartía ese espacio con ellas. Sofía, con el corazón golpeando en su pecho como un tambor de guerra, completó la invocación. Lo hizo no solo por su vida, sino por la de todos aquellos que podrían cruzarse con la niña en un futuro, destinados a un infortunio similar al suyo. Entonces, la niña comenzó a desvanecerse, desarmándose en una nube de luz que se filtraba entre la oscuridad y se perdía río arriba, como una última fulguración antes del amanecer. La pesadilla había acabado. Pero Sofía sabía que la espada de Damocles aún colgaba sobre su pueblo. Aún quedaban portadores de muerte, sombras que acechaban en la monotonía. Y ella había decidido enfrentarlos. De todas las cosas que la maldición de la niña ahogada podía haberle traído, le concedió valentía. El morro del miedo había sido doblado, y aún le quedaban batallas por pelear. Pero por esta noche, Sofía se alejó del puente, dejando atrás el espeluznante río y su maldición. Agotada pero satisfecha. Y, por primera vez en muchos años, el crujir de la madera bajo sus pies fue solo eso, un crujido, y no una súplica al viento.